Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11:20 en la mañana, continuamos en la receta médica de la Z. Momento de presentar a nuestro invitado en el día de hoy, doctor Víctor Calderón. Usted tiene Roberto. esa responsabilidad. Bueno, nos llenamos de mucho honor. Para nosotros, el equipo de la receta médica de los martes, es un gran placer tener a un gran hombre, a un ser humano muy especial, médico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un hombre que tiene una gran trayectoria como médico, como administrador, como profesor. Pero, señor, algo que yo desconocía, es un ser humano que también conoce mucho de lo que es el periodismo digital y televisivo, y es por eso que tiene esa facilidad. Yo decía, oye, pero ese manejo tan fácil, tan exclusivo que tiene nuestro maestro. Y recientemente fue responsable de recibir en nuestro país, darle el frente a una de las situaciones peores que está pasando a la humanidad en este preciso momento, que es la pandemia del COVID-19, donde ya millones de personas han fallecido y que aún sigue produciendo estragos, no solamente desde el punto de vista salud, sino también desde el punto de vista económico a nivel de todo el planeta Tierra. Señor, hoy nos llenamos de regocijo de tener con nosotros al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, pasado ministro de Salud. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, saludo compartir con este equipo tan bueno que está haciendo un programa de orientación a la ciudadanía en materia de salud muy interesante. De modo pues que me siento cómodo, amigos conocidos, y bueno, estamos aquí para servirle en qué podemos ayudar a orientar a la población. Qué bueno. Bueno, doctor, usted sabe que República Dominicana se exhibe desde hace aproximadamente más de 40 años, yo diría 50 años, presentando un crecimiento sostenido en la economía, un crecimiento en acúmulo de riquezas, pero eso no se ve reflejado en lo que es el sector salud en República Dominicana, cuando apenas 1.7, 2 tantos por ciento del PIB es lo que se está invirtiendo, y con una contrapartida donde nosotros podemos hablar que el bolsillo familiar, ese bolsillo familiar se ve tan afectado que hablamos hasta de un 50% en aporte a lo que es la resolución de sus problemas de salud. Y hoy nosotros queremos ver, a ver si, entendiendo que usted, como estuvo en ese último cargo de ministro, y en qué posición y en qué momento, ¿usted entiende que podemos nosotros introducir algún tipo de reforma a ese sistema nacional de salud, a la seguridad social, en vista de que aún en todo este tiempo nosotros nos sentimos que aún falta algún elemento que cambiar, que generar para poder darle mejor garantía a nuestra población? Bueno, evidentemente de que el país necesita una reforma del sector salud. Y cuando hablamos del sector salud implica muchas cosas, o sea, no es solamente propiamente lo que habitualmente entendemos como salud pública, sino el sistema. El sistema general. Que pasa también por la ley de seguridad social, la 8701, la ley 4201 también, agua. Y es bueno que cuando hablamos de salud tenemos que entender que la inversión en salud hay que sumar las inversiones en agua. Probablemente uno de los factores que ha decidido históricamente los cambios en la información epidemiológica nacional tiene que ver con agua. Cuando yo era niño, la mortalidad infantil era una cosa desastrosa. Claro. Y era esencialmente por alimentos y dentro de eso el agua, donde se consumía agua de río y de canales. Sí. Recordemos que en la composición rural urbana éramos esencialmente 75% de la población era rural. Y no habían los acueductos que hoy estamos disfrutando, comunidades lejanas incluso, con un nivel de potabilización que alcanza cerca del 89%.
Entonces, si saltamos de un 30% a un 89% de potabilización del agua, eso tiene un impacto extraordinario en materia de salud, porque el agua no solamente interviene en sostener, vamos a decir, el líquido del que 75% de nuestro cuerpo es básicamente el peso es agua. Entonces, pero en la alimentación. La calidad. La gastroenteritis, por ejemplo, infantil, era una cosa que producía una mortalidad enorme. Cuando yo era estudiante en el hospital infantil, y todos los hospitales, busquen las enfermedades gastrointestinales, el papel enorme y dominante que tenían. Eso prácticamente ha desaparecido, junto a factores de otra naturaleza, como era la desnutrición. Aquí tenemos ahora malnutrición. Exactamente. Malnutrición. Antes era por carencia. De modo pues que estamos hablando de una modificación económico-social que se ha producido y de infraestructura de salud extraordinaria en el país, que yo la he vivido por los años que tengo, y he visto esa transición extraordinaria de una República Dominicana rural, interior, a una República Dominicana cada vez más cosmopolita en sus grandes capitales. Entonces, y todo ello con todo lo que la modernidad va implicando, que se va acercando progresivamente a zonas aún de las más despauperadas. De modo pues que sí tenemos un gran cambio que a veces en esta lucha hasta cierto punto fratricida que llevamos, no nos damos cuenta de que cuando hablamos de este país, como este paisito y despectivamente, yo creo que nos estamos haciendo un mal servicio. Porque yo vivo, y cuando veo esa historia, orgulloso del país que hemos podido ir construyendo y que poco a poco nos hemos ido posicionando en un lugar mucho más desarrollado, y ya los indicadores, todos los organismos internacionales nos sitúan como un país de desarrollo medio. Entonces de modo, hemos avanzado. Hemos cambiado, sin lugar a dudas. En materia de salud. Eso es lo que la historia dice. Eso es lo que la historia dice. Y en materia sanitaria, pues lógicamente, o sea, la infraestructura de salud que tiene República Dominicana tiene capacidad para ofrecer turismo de salud y servicios sanitarios de categoría mundial en muchas áreas. Hay unas que no, usted podemos hasta señalarlas, pero en cualquiera de ellas tenemos aquí infraestructura y recursos humanos de alto nivel. Eso es así. Que convive con retrasos, pues lógicamente, porque es como civilización y barbarie conviviendo todavía, porque precisamente vamos moviéndonos progresivamente hacia eso. Ojalá que esta crisis pandémica, una crisis que, como bien decía doctor, esto es cada siglo. Así es. Y nosotros hemos sido gravemente impactados por la pandemia. Bueno, a tal grado, doctor, y eso es importante, la mención que usted hace del avance que ha hecho el país en los últimos años. En el año de 1996, República Dominicana contaba con una tasa de mortalidad materna de 229 por 100.000 nacidos vivos. Así es. Se reflejó hace un año en 90 por 100.000 nacidos vivos. Pero lamentablemente la pandemia ha retrasado de tal manera que hablamos de 140 por 100.000 nacidos vivos. Usted fíjese qué salto negativo ha dado esta situación en apenas un año y tanto de días. Pero así pasa con la mortalidad infantil. Igual. Reflejada en Endesa de 1996 en 47 por 10.000, por 1.000 nacidos vivos. Y resulta que hablamos hoy de 15, pues 22 por 1.000 nacidos vivos, y comienza ese incremento otra vez, producto de la situación, porque sabemos que no es solamente culpabilidad de la situación del gobierno, porque eso tiene mucho que ver también la situación de la conducta y comportamiento del ciudadano en cuanto a la búsqueda de su asistencia médica para buscar solución a su problema. Y eso, lamentablemente, en eso tenemos que enfocarnos, porque hay que volver a intentar regresar al camino de ese retroceder a esos indicadores que nos avergüenzan
bastante. La doctora Jocelyn tiene una inquietud. Luego usted mencionó, doctor Sánchez Cárdenas, que hemos avanzado en cuanto a lo que es la infraestructura, que podemos competir y dar una atención de calidad a nivel turística, pero me llama mucho la atención que nos hemos quedado un poquito corto en lo que es la atención primaria, la prevención y promoción, que usted nos hable un poquito qué ha pasado, que el país no ha podido avanzar en este tema, específicamente de la atención primaria. Bueno, yo creo que ese es y fue una de mis ilusiones. Desde que llegué al ministerio hablé mucho de ello, trabajé en ello, dejé encaminado un diseño para atención primaria que estaba hecho sobre la base de ese juego de intereses que veía, cómo poder estructurar algo que de alguna manera desatara la implantación de la atención primaria y el reforzamiento del primer nivel. Si hay algo en la reforma que se está planteando ahora, tiene que estar centrada en el tema de seguridad social y de atención primaria y primer nivel. Ahí es que hay que poner todo el esfuerzo en estructuración, en recursos humanos, en organización, en metodologías, en controles y en financiamiento y en recursos humanos con capacidades resolutivas. Muy bien. Es ahí. Entonces, ese es uno de los elementos que está, digamos, mediando en la baja calidad, que es el gran problema. Aquí el problema no es infraestructural. No. Es de calidad de la atención que ese ciudadano está recibiendo. Llegar, y los gritos están en todos los medios. Usted a buscar una prestación de servicio en un hospital o una clínica, aún en clínicas privadas, la gente con contributivo y todo, tiene una cantidad de quejas por la calidad, la deshumanización que se está dando en la prestación de servicios de salud. Entonces, aquí están los grandes desafíos que el país y esta reforma que el presidente ha planteado ahora por decreto, hay que propiciar una discusión abierta, democrática, participativa, y no que sea una reforma secuestrada por los intereses. Así es. La doctora Nordis tiene una inquietud. Adelante, adelante, doctora. Señores, la Organización Mundial de la Salud ha establecido unos indicadores que son generales para las Américas, ¿verdad? Indicadores de salud, como son la tasa de mortalidad en menores de 5 años, ¿verdad? La tasa de mortalidad general, la tasa de mortalidad por causas externas y la incidencia del VIH, ¿verdad? También en la población. Hablamos de la prevención y todo esto tiene que ver muchas veces sobre esa base del primer nivel de atención, porque ahí es donde es la puerta de entrada al sistema y es donde debe iniciar realmente la calidad de la atención, que coincido con el doctor Sánchez Cárdenas en que tenemos un problema de calidad de atención, porque no se resuelve el tema con grandes infraestructuras, sino que lo más importante es el capital humano, capacitado y orientado hacia la calidad de la atención. Pero ¿cómo lograrlo en un país donde el año pasado el Observatorio Político Dominicano, ¿verdad?, a través de un estudio que se publicó, reveló que el 2.5% del Producto Interno Bruto es lo que se invierte en salud en la República Dominicana, y todos sabemos aquí que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que mínimo un 6%, ¿verdad?, es lo que debe invertirse del Producto Interno Bruto en un país para lograr realmente un buen desarrollo del sector salud. Pero vemos que incluso en la Estrategia Nacional de Desarrollo estaba establecido que para el año 2020 la inversión del PIB debía ser un 4%. Pero no lo logramos, todavía estamos un poco rezagados. ¿De qué manera usted entiende que esta deficiencia económica, por así decirlo, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con la inversión en salud, afecta también toda esta parte de la calidad de la atención? Debo agregar un elemento que lo mencioné de soslayo, que es el tema de recursos humanos. Y aquí interviene en materia de recursos humanos las universidades. Y eso es un factor clave. Nosotros tenemos cerca de
solo en medicina 50.000 estudiantes aproximadamente o un poquito más, que es una cantidad exorbitante. La Universidad Autónoma creo que tiene 28.000 estudiantes de medicina. Y usted dice, bueno, y incluso con las medidas que veo que se quieren cambiar y flexibilizar bajo el alegato de democratización y universidad popular y cosas por el estilo, no pasar a un enfoque de la formación de recursos humanos de orientación hacia el talento, que es donde tiene que moverse el tema de formación de recursos humanos de alto nivel y de calidad. La calidad en la prestación va ligada a la formación médica de manera importante, y es evidente, y los estudios lo están dando, que la calidad de recursos humanos que está saliendo de las universidades es cada vez más bajo. Sí. Las residencias médicas están en crisis totalmente en este sentido. Y ahí está, nosotros dejamos un estudio que coordinó la doctora Borrell, y que está disponible en el repositorio del ministerio, y que ojalá se empiece a tomar en cuenta esta aproximación a la situación de las residencias médicas. Entonces, la mejoría de la calidad tiene el componente financiero, que tiene que aumentarse evidentemente. Ahora bien, aumentar sin definir los criterios de los aumentos y cómo se va a gestionar es un grave problema, que tiene que tomarse en cuenta en la reforma, porque usted tiene, usted dice elementos a tomar en cuenta. Desde el enfoque de salud pública, para usted impactar, usted tiene que orientarse a la prevención y promoción de la salud. Atención primaria en salud. Reformen la gestión, las capacidades y las tecnologías necesarias para usted controlar la prestación de manera efectiva. Es decir, es como cuando usted va, pongo un ejemplo, sin que esto sea una promoción, a CEDIMAP, y los médicos y las enfermeras ahí tienen que entrar al sistema para indicar los procedimientos que están aplicando, y van dejando la huella de la prestación. En Estados Unidos y en los grandes países ya nadie está escribiendo como nosotros tenemos foldercitos y papelitos aquí en la prestación. Cada interviniente en la prestación tiene que dejar la huella digital impresa de la acción que está tomando, la indicación que está ejerciendo, que permita los controles en esa calidad y la evaluación y control. Porque ahora los médicos no quieren escribir. Yo pongo un ejemplo de mis profesores. Trabajé con el doctor Papolo Pichardo, un eminente de nuestros maestros de la medicina aquí. Probablemente, desde mi punto de vista, uno de las personas que conocí médicos en materia de historia clínica, cómo iniciaba el interrogatorio, toda esa dinámica de la historia clínica, cómo dejaba conformada con unas letricas que parecían como si hubiera estudiado caligrafía de primera. Así es. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tomar en cuenta de que financiamiento, gestión, epidemiología, estadística, criterios de evaluación de la prestación que permita orientar fondos a premiar la calidad de la prestación. ¿Focalizada en quién? En quienes trabajan. Y no acomodarnos al modelo masivo de la protección mediante contratos generalistas donde todos estamos cobijados bajo, además con la protección de nuestro colegio, de que aunque nos portemos mal, no hay un régimen de consecuencias. Tenemos incentivos y ganancias exactamente igual que aquel que no lo... Un incentivo por desempeño. No, pero, tiene que orientarse hacia eso. Totalmente de acuerdo. Porque existe, doctor, cuando usted habla de calidad de atención, si nos vamos desde el punto de vista asistencial, ya nosotros hemos analizado, aquí estuvo con nosotros en visita hace un par de semanas el aspirante rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestro querido amigo el doctor Jorge Asana, donde hablábamos del tema sobre todo de la calidad y la formación a nivel universitaria. Pero
usted habló de algo muy interesante. ¿Qué crisis tan grave, sobre todo esta situación de la pandemia, en cuanto a la formación de nuestros médicos residentes, en cuanto a la revisión de esa currícula, de esas formaciones que estamos haciendo, las diferentes especialidades? ¿Cuántas deficiencias están saliendo? Yo lo digo, doctor, porque yo trabajo en clínica y veo los resultados de los productos que estamos nosotros graduando. Entonces, es importante lo que usted habla sobre la inversión y sobre el pago a realizársele a nuestros médicos. No es lo mismo un centro privado donde usted es dueño de esa paciente, donde usted tiene una relación directa con esos pacientes. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer a nivel público de que nuestros médicos que ven en nuestras consultas a nuestros pacientes sean los responsables de dar su finalidad, de su capacidad final de la asistencia del parto, por ejemplo, en este caso, y que a través de ese sistema de pago sean remunerados, porque también entendemos que con el sueldo que tiene el médico aún lo vemos insuficiente, porque hay que reconocer eso. Pero para hacer un trabajo de esa naturaleza, entiendo que debe incluirse en esa parte de esas revisiones. El doctor Cisnero hace ratito tiene una inquietud, ¿verdad? Sí, adelante, sí, no, hermano. claro, para hacer una pregunta, doctor Sánchez Cárdenas, primero, en el proscenio de la pregunta, sabemos que la responsabilidad con la cual, la honestidad, el doctor Sánchez Cárdenas ha asumido todo. Y cuando él habla de universidad, no es porque, es porque lo conocí en el área de educación superior, o sea que muchas veces no manejan eso. O sea que él sabe lo que dice y tiene criterios claros de todas sus posiciones. Y precisamente por eso, hace un día atrás, que el cual lo felicitamos, pues en su conglomerado político pues, asumió una posición de envergadura. Yo entiendo que lo que el doctor plantea son los pilares fundamentales en que debe estar cimentada la salud de República Dominicana. Sin embargo, tengo dos preguntitas, doctor Sánchez Cárdenas. ¿Usted cree, sabemos que el presupuesto en salud es muy bajo, pero usted no cree que uno de los elementos de eso sería la calidad del gasto en salud? Es una pregunta. Y lo otro es, si usted considera una reforma integral total en lo que es en el marco regulatorio de la ley 8701. De las dos. 4201 igual. 4201 igual, porque es que tiene que reformarse. Yo creo que tenemos un sistema demasiado disperso y donde una primera reforma que se hizo cuando se hace la separación de la dirección de hospitales que pasa y constituye el servicio. De la 123. Exacto, con la 123, que es un esfuerzo bueno de centralizar esa gestión de prestación hospitalaria de servicios. Eso está muy bien. El problema es que eso se ha ido desvirtuando y digamos, constituyendo estructuras muy burocratizadas, sin una tecnología que permitiera transparentar toda esa operación que se estaba haciendo y alejando y confrontando la nueva institución con el rector, creando una situación que desde el punto de vista de gestión sistémica no es bueno. Al principio estaba resistencia a eso. ¿Entiende? Resistencia que son evidentes. Entonces habían dos ministerios, dice usted. El comportamiento va en esa dirección. Y ese mensaje no es bueno. Era así. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que completar esa acción positiva de creación del Servicio Nacional de Salud, pero aún dentro de él tenemos que, para que esa gestión pueda ser más efectiva, agregar una serie de componentes adicionales de reforma de gestión y de estructura. Y de estructura adicional que creaba, por ejemplo, y eso lo saben todos los que estaban aquí, la Dirección Provincial de Salud confrontada con la Dirección Regional de Salud. O sea, cuando el rector empieza a ser cuestionado, o sea, eso no puede ser en un sistema de verdad de salud. A nadie se le ocurre de que el ministro de Salud de Estados Unidos se mete en la FDA o donde sea y que le van a estar cuestionando su intervención. Eso es imposible. Doctor. ¿Entiende? Y son entidades autónomas que actúan bajo un objetivo concreto de gestión de un área determinada. En ese escenario que usted estaba presentado en lo que tiene que ver con la gestión de salud o con la gestión sanitaria, ¿qué se necesitaría para ser un buen gerente o terminar bien en su mandato, diríamos, ¿no? O en su gestión en el área de salud? Víctor hablaba muy bien acerca de la parte económica, usted habló acerca de la parte capital humano,
pero ¿qué se necesitaría para lograr ser un buen gerente en términos sanitarios? Bueno, tiene que tener principios de gerencia, haber estudiado. Tiene que tener una aproximación, que es uno de los errores de la tradición, por ejemplo, de la dirección de hospitales, que se nombra un médico. Como es salud, nombramos un médico, pero un médico que no tiene la menor idea de gestión y de administración. Y que nunca entonces, lógicamente, está dependiendo de es muy cierto, lo que un contable o un administrador está haciendo, pero no, él es el gerente, él es responsable. Él es la cabeza de entonces, desde el Ministerio de Educación Superior, recuerdo, nosotros debimos haber formado más de 400, 500 médicos y enfermeras en gestión sanitaria y otras áreas. ¿Para qué? Para que fueran a gestar y administrar hospitales. Se ha usado ese recurso humano. La salud en nuestro país, doctor. Esos recursos humanos, ¿dónde están, doctor? Y están ahí. Entonces, por eso digo, o sea, la política de recursos humanos tiene que estar unida al tema del enfoque de la respuesta sanitaria que se va a dar. Totalmente. Le pongo un ejemplo, DIGEMAPS. Nosotros estamos trabajando para desarrollar el área de alimentos, que es la que tenía más retraso dentro de la institución. Y fuimos buscando en las universidades biotecnólogos. Encontramos uno. Todos los egresados, por ejemplo, ELISA, que forma mucho, estaban trabajando. Pero resulta que la entidad regulatoria necesita este tipo de recursos humanos y no lo tiene. Y sobre todo, ¿entiende? Sobre todo, queremos los mejores, porque como rector nosotros queremos los más experimentados, los más capacitados, que permitan hacer una gestión general del sistema con los mejores recursos. Pues no hay. Entonces, hablamos con ELISA, con las universidades, necesitamos biotecnólogos para fortalecer estas áreas de gestión de DIGEMAP. Y así en varias áreas más. Es decir, si yo le digo a ustedes, es posible que en residencia médica... Escúcheme que le interrumpa, parece que lo escuchó. Porque inició la especialidad en biotécnico médico. Así es. Y han egresado ya los primeros especialistas. Lo habíamos hablado mucho con Rolando. Qué interesante eso, sí. Antes de irnos a la pausa, doctor, le preguntaba que si usted considera que se ha politizado demasiado la salud en nuestro país. Para ocupar los cargos a nivel gerenciales. No necesariamente. Hay como digo, hay un poco de la mano política, sin lugar a dudas. No vamos a decir que no. Desde luego que sí. Hay una intervención de factores políticos, pero también factores técnicos. El tema es los criterios para la selección de personal a donde van. Exacto. Muy bien. ¿Cómo usted hace, por ejemplo, vigilancia epidemiológica, sacando a los epidemiólogos y trayéndose a un ginecólogo que no tiene formación ninguna? Que no tiene el perfil de ese puesto. Mire, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, junto a una pregunta que tiene Nordis, me gustaría que el doctor nos diga cuáles fueron los principales retos que tuvo que enfrentar en su gestión como ministro de Salud Pública al regreso. Sabemos que el COVID fue el principal. Fundo, llévatelo.